¿Qué tal, amigos y amigas? Un cordial saludo desde los remozados estudios de la Radio América. Un gusto como siempre. Bueno, hoy vamos a empezar un ciclo de conversaciones con el doctor Franz Barrios Villegas, que es sociólogo, abogado, fundador del Instituto Politécnico Tomás Catari. Doctor, después de un tiempo de, digamos, silencio, ¿no? Retomamos este espacio de conversación sobre distintos elementos de análisis, pero siempre aportando desde el verbo de la comunicación a que la ciudadanía tome decisiones, pero decisiones informadas. Qué gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo ha estado? Cordial saludo para usted, Jimmy, pero también queremos saludar a toda la audiencia de América. Ahora empezamos esta nueva tarea, lo que está demostrando que el IPTK en sus 50 años de vida ha dado siempre prioridad al tema de la comunicación social. Lo hemos hecho a través de Radio América, a través de Prensa Libre, a través de talleres, cursos cortos, intensivos, con el objetivo central de dar a conocer el pensamiento del IPTK en distintos ámbitos, sobre todo en el campo social, pero también en el campo político o económico. Entonces, personalmente, Jimmy, para mí es una satisfacción muy grande volver a conversar contigo, con el equipo de comunicación del IPTK, para tratar de examinar estos temas que son de interés colectivo, pero que además, desde nuestro punto de vista, se convierten en una herramienta importante de interrelación. Dos elementos, doctor. Primero, vocación por las herramientas de comunicación que ha mencionado, Prensa Libre, la Radio América y esta cercanía de la comunicación a través de los proyectos, pero también usted ha indicado que tiene un valor estratégico. ¿Nos podría explicar dónde está el valor estratégico de la comunicación para una organización como el IPTK? El caso particular del IPTK es que fundamentalmente el IPTK se creó con un sentimiento, todavía inicialmente de carácter emotivo, diría yo incluso romántico, de identificación con las aspiraciones, las ansiedades y el sentimiento de los sectores populares. Por eso nació en Ocurí, un centro minero agrícola del norte de Potosí, en la provincia Chayanta, y esta inspiración social, que se convirtió también en sensibilidad política, nos comprometió durante todo este tiempo, medio siglo, en una identidad, en una opción que nosotros llamábamos la opción por los pobres, que puede interpretarse ya, Jimmy, como una opción política. Es decir, hemos sido un instrumento ligado totalmente a las organizaciones populares, sobre todo indígenas, a los sectores empobrecidos de la provincia Chayanta y de los barrios periféricos de Sucre, y todo este sentimiento y esta manera de pensar no solo tenía que quedar en el corazón de los trabajadores del IPTK, sino compartir ese sentimiento, esa solidaridad. De ahí viene la justificación del uso de las herramientas comunicacionales, orales, escritas, incluso ideológicamente sistematizadas, con una opción que ha sido el sello distintivo del IPTK. Estamos cumpliendo esto, y vale la pena tal vez después explicar un poco por qué este paréntesis que el IPTK tuvo en estos últimos meses. Y en toda esta dinámica de comunicación, doctor, porque tiene que ver con una línea desde la producción de la idea de qué queremos comunicar, y ahí la producción es vasta porque hay mucha producción teórica, reflexiones que se han hecho realidad, incluso en libros, ¿no? En elementos concretos. Hay todo un método dialéctico del conocimiento que se ha desarrollado, doctor. ¿Dónde se lo ubica usted en toda esa cadena de producción? ¿Es el que produce ideología? ¿Otros son los técnicos que llevan a formatos más de consumo a través de las herramientas que ha mencionado? ¿En qué parte de la cadena, de esta larga cadena de la comunicación se encuentra usted?
Sin llegar a un nivel de personalizar las cosas, lo evidente, lo histórico es que cuando yo estudiaba en la Universidad de San Francisco Javier y salí muy joven como abogado, como profesional, ya tenía una carga ideológica que recibí con una ideología progresista de la Iglesia Católica en el Colegio Sagrado Corazón. Pero otra fuente que selló mi vida personal fue el origen étnico-cultural. Yo provengo del pueblo de Ocurí, de padres muy humildes, de aquella gente que pertenece al pueblo, y eso determinó en gran medida la opción y la conducta que personalmente tenía. Entonces, mezclando una formación religioso-política progresista con origen étnico campesino quechua, pero también con la educación que uno recibe adquiriendo conocimientos de las ciencias, es una mezcla interesante. Entonces, eso determinó, aparte, Jimmy, de las condiciones coyunturales de la política. No olvidemos que el IPTK nació en 1976 en plena dictadura militar. Gobernante era el coronel Hugo Banzer Suárez. Personalmente yo militaba en un partido de izquierda que durante 7 años resistió esa dictadura y tuve que cobrar o pagar más bien un precio muy grande personalmente, porque caí preso y después de estar un tiempo en la cárcel, en varias cárceles de Bolivia como preso político, finalmente determinaron mi confinamiento en mi pueblo natal, Ocurí. Estuve 9 meses confinado y ahí elaboré las primeras letras, el primer proyecto de $7,200 para que nazca el IPTK. Entonces, toda esa pequeña historia que lamentablemente uno tiene que referirse de manera personal, prendió y cundió, sobre todo por el contacto directo con la gente pobre, con el compromiso de jóvenes universitarios que optaron por ir al campo a hacer un servicio profesional para esa gente pobre. Y todo coincidió en que el IPTK se convirtió desde el primer día de su nacimiento en una herramienta útil de carácter social. Tenemos una definición desde los primeros días del IPTK, Jimmy. El IPTK se autodefinió como un instrumento de liberación nacional y como un instrumento político de emancipación. Entonces, esa ha sido la línea de 50 años de vida. Esta vocación de comunicar desde el IPTK tiene profundas raíces, pero también en la experiencia personal, en lo duro que ha sido la dictadura para usted, pero además en esta conexión natural que había con el lugar donde nació. ¿Cómo es que lo confinan, doctor? Estar confinado en su propia tierra, uno diría, pero bueno, estás ya finalmente en tu casa. ¿Qué prohibiciones hubo en ese momento? ¿Bajo qué condicionamientos lo confinaron en Ocurí, doctor? Vale la pena como anécdota, ¿no? Estuve yo preso después de haber sido torturado el año 1975 bajo la dictadura de Banzer. Estuve en varias casas de seguridad, en Cochabamba, en La Paz. ¿Clandestinamente, doctor? No, el gobierno tenía casas de seguridad para los que no podía mostrar públicamente. La suerte que yo tuve era que trabajaba en una ONG de los jesuitas, SIPCA. En SIPCA. También trabajé en ACLO. Y cuando estaba trabajando en SIPCA, aquellos años de dictadura, tenía una doble labor. Trabajaba institucionalmente en una ONG progresista de los jesuitas que fundaron SIPCA, así como ACLO, pero además, como era militante en la resistencia contra la dictadura, era el encargado nacional del Frente Campesino. Entonces tenía reuniones clandestinas con Genaro Flores, con dirigentes campesinos de La Paz, sobre todo. Eran de la CSUD-CV.
se fundó la CSUTCB con nuestro acompañamiento, ¿no? Bueno. Eran años heroicos de resistencia, de lucha permanente, pero de carácter político. Y al mismo tiempo trabajaba en una ONG progresista. Eso tuvo un precio. Caí preso por una delación, por una traición de un dirigente campesino de La Paz que avisó, digamos, a las autoridades represivas del Ministerio del Interior una reunión que nosotros teníamos que tener en una parroquia en la ciudad de La Paz, con un sacerdote norteamericano que dirigía la parroquia, y donde hacíamos reuniones periódicas con sectores obreros o campesinos. Y por esa traición ya la represión estaba esperando, y tomaron como preso en primer lugar al padre norteamericano, progresista, era el párroco de la iglesia en aquel barrio popular de La Paz. Y después, media hora después, me tomaron preso porque ya tenían todo conocido de los lugares en que teníamos que reunirnos. Eso determinó un proceso muy doloroso para mucha gente, de apresamiento, tortura, encarcelamiento. Y como no pudieron hacer esta represión con el cura porque era norteamericano, la iglesia salió inmediatamente en defensa de él, y después de haberle arañado con alambres la espalda, tuvieron que despacharlo a Estados Unidos, sacarlo del país como persona no grata, porque la iglesia logró ese acuerdo. Y como yo también trabajaba en una organización de la Iglesia Católica que era CIPCA, claro, no tuve la misma suerte porque no soy americano. Entonces caí preso. Esas 2 primeras noches me torturaron porque descubrieron que yo era también militante en la resistencia contra la dictadura. Entonces querían tener una información de primera mano para que yo delatara a los dirigentes campesinos, a los dirigentes del MIR de esa época, y finalmente la resistencia que tuvimos para que no caigan nuestros compañeros tuvo el costo de la tortura y de la prisión, porque estaba desfigurado. Incluso me llevaban a casas de seguridad. Me llevaron, por ejemplo, por una semana a Cochabamba, porque la iglesia reclamaba verme, porque era trabajador de CIPCA, y ellos decían que yo estaba en una labor de delación, de traición a la resistencia de izquierda, y que por eso estaba en varias ciudades para delatar quienes tendrían que caer. Toda esa trama, esa mentira, simplemente ganaba el tiempo para que yo pudiera restablecerme por las huellas que tenía por la tortura. Y después, ya negociando con la propia iglesia, volví a La Paz y me tuvieron en la cárcel principalmente de Villacha. Pasado un tiempo llegaron a un acuerdo que me consultaron a través de agentes que ellos tenían en el ministerio para conocer mi opinión de qué es lo que yo podría hacer, digamos, estando ya libre o confinado. Esto se debió a que la iglesia presionaba, ¿no?, para mi libertad. Entonces, personalmente, yo planteé entre 3 posibilidades que me pusieron la tercera. La primera posibilidad era enviarme a Chile. Yo he estado 2 años exiliado en Chile bajo la dictadura de Pinochet. Entonces era como mandarme al paredón, ¿no? Porque me hubieran matado en Chile. Porque de la dictadura de Banzer a la dictadura de Pinochet. Entonces yo entré clandestino a Bolivia después de salir de la dictadura de Pinochet. Entonces era una condena a muerte. Luego me dieron una segunda posibilidad, casi negociando con la iglesia, de que pudieran confinarme a un lugar tropical. Y yo soy de Bolivia, doctor. En Bolivia, a Camiri. Dijeron Camiri, se va a Camiri como confinado. Pero yo soy pues de 4.000 metros de altura, ocureño, ¿no?
y el del calor altiplano boliviano. Del altiplano boliviano. Entonces la segunda posibilidad también era muy difícil. Y yo planteé y dije, yo quiero ya retirarme de la política. Mi padre es minero, agricultor, no quiero saber más de la política y quisiera hacerme empresario en mi pueblo, en Ocurí, porque mi padre había comprado el año 53 una ex hacienda, porque se convirtió de minero en agricultor, y dije, voy a ser empresario. Y picaron el anzuelo. Le creyeron, doctor. A las 3 de la mañana en Viacha, yo vivía esposado, día y noche, entonces me llevaron a las 3 de la mañana en un jeep con policía militar, no sabía dónde, y me llevaron hasta mi pueblo, hasta Ocurí, para entregarme con 2 guardias del ADOP, ¿no? Y entregaron al alcalde diciendo, este señor, este sujeto llamaban, ¿no? Como siempre llaman en las represiones policiales, se va a quedar confinado en el pueblo. Este sujeto. Ahí redacté el IPTK. ¿A qué hora llegó? ¿Recuerda? ¿Fue en la mañana, en la tarde, en la noche que llegó a Ocurí? De día, porque me llevaron de las 3 de la mañana de Viacha hasta Uncía, hasta siglo XX. En siglo XX tuve que dormir, porque era lejos, el camino era estrecho en esa época. Me metieron en una carceleta de Uncía, no, de Ayagua, y esa noche tuve que soportar, ¿no?, la fetidez, la humedad y los ratones de ese calabozo en Uncía. Y al día siguiente, temprano, me llevaron a mi pueblo, a Ocurí. Y es curioso, es anecdótico, Jimmy, porque en el pueblo se enteraron que yo había llegado. Había un alcalde que no tenía sueldo, don Abelino Quirós, y claro, él hizo un acto de recepción. Y como siempre ellos son fríos, los de la represión, entregaron en el acto y dijeron, hemos traído a este sujeto extremista, comunista, para que ustedes vigilen, porque es un peligro para la seguridad del país, etcétera. Y ya en esa época el alcalde, me acuerdo muy bien, y yo estaba todavía esposado, me liberaron de las esposas y don Abelino Quirós como alcalde dijo, agradecemos al gobierno de don Hugo Banzer Suárez por enviarnos, porque él es nuestro hijo predilecto, porque yo había sido el primer bachiller del pueblo. Ah, buen antecedente, ¿no? El primer abogado. Entonces yo era un bicho excepcional en un pueblo tan pobre como era Ocurí, y ellos con mucha inocencia, con mucha humildad dijeron, agradecemos que nos devuelvan a nuestro hijo. ¿Y entonces comprendían que era ser comunista? ¿Que era la revolución, la resistencia? Ocurí, Jimmy, tiene las características de todo pueblo minero. Tú sabes, Ocurí es un pueblo de la provincia Chayanta, que tiene mucha antigüedad. Hay un libro que se ha escrito por un ocureño que él revela, porque ha hecho un estudio acá en la Biblioteca Nacional, de que es uno de los pueblos más antiguos de la conquista española. Estamos hablando de 1560 o 1570. Ocurí existía porque era un centro minero. Claro. Entonces los españoles llegaron a Potosí, luego llegaron a Colquechaca, luego llegaron a Ocurí. Ocurí uno ve, ¿no?, tiene pues deslaves, tiene, ¿no?, zonas, Nazareno, por ejemplo, donde hay una galería increíblemente moderna para esa época de la explotación minera. Entonces Ocurí era un centro minero, pero con una facultad también extraordinaria, que es una zona agrícola. Es de altura, después viene la cabecera de valle, que es Peaña, por ejemplo, pero tiene una fama muy grande la zona de Ocurí y las comunidades campesinas de Chayanta por la excelente calidad de la papa, por ejemplo. Sí, definitivamente. Entonces, era un lugar especial como para decir, aquí se puede hacer algo. Entonces, la creación del proyecto, por eso se llamó Instituto Politécnico Tomás Catari,
porque Tomás Katari hacía alusión directa a un indígena que en los años de 1780-81 fue el primero en rebelarse contra el yugo español. Fue a pie con Achu, que era su compañero, a pie hasta Buenos Aires para tratar de obtener algún mensaje de protección legal de parte del virrey. El virreinato había cambiado, ya no era Lima, era Buenos Aires. Entonces Tomás Katari fue a Buenos Aires, trajo recomendaciones para que las autoridades locales de Chuquisaca, Potosí, Colquechaca o Curí trataran mejor a los indios quechuas. Pero eso no duró mucho. Se dieron levantamientos y Tomás Katari se convirtió en un dirigente nato de las sublevaciones indígenas de todo el norte de Potosí, a tal punto que en la cuesta de Chataquila, aquí a 30 kilómetros de Sucre, lo asesinaron, sí, porque era un líder muy peligroso. Doctor, estos simbolismos, que además están en varios documentos, en un libro que habla de toda la historia del IPTK, son muy importantes por esta conexión histórica identitaria que hay a través del nombre de Tomás Katari, pero también hay otros elementos: el corazón, la sangre. El cerebro. Es una herencia de la ideología religiosa progresista. Uno en realidad asimila lo que aprende pues en la vida, ¿no? Tanto en lo que yo llamo la escuela de la vida, que es la experiencia diaria. El pobre sabe pensar de una manera porque vive esa experiencia, pero también en el caso de los estudiantes que vienen del campo, tenemos dos escuelas, ¿no? Una escuela de la vida que uno no deja de aprender porque es el origen étnico, la calidad de los padres, la situación de pobreza, etcétera, pero también entra a un mundo diferente. Y yo tuve la suerte de estudiar en Sucre desde tercero de primaria, en el mejor colegio de Sucre, el Colegio Sagrado Corazón. ¿Te imaginas esa fusión de experiencia de un pueblo pobre, rural, quechua, ¿no?, indígena, con, digamos, todo el conocimiento universal de la Europa desarrollada que transmitía un colegio tan prestigioso como el Colegio Sagrado Corazón? Además de jesuitas, y los jesuitas no solamente son sacerdotes que hablan de la parte, digamos, espiritual, sino que los jesuitas por sí mismos son muy estudiosos, doctor. Estudiosos, pero también divididos ideológicamente. Yo he sido testigo durante todo el periodo de primaria y secundaria como todos eran excelentes como personas, pero en su posicionamiento ideológico religioso algunos eran tremendamente conservadores. No voy a mencionar el nombre, pero era un profesor excelente que llegó a ser incluso catedrático de la Universidad de San Francisco Javier, que era profesor de química, era doctor en química, era nuestro profesor, pero era tan conservador que, por ejemplo, pintaba las imágenes desnudas y les ponía un vestidito, digamos, a las mujeres desnudas, porque parecía pornográfico, ¿no? Insultante a la moral religiosa. Era un conservador reconocidísimo, pese a su excelencia como científico químico. Entonces habían curas progresistas y curas conservadores. Yo tuve la suerte de tener ambos, pero los progresistas incidieron mucho más. Y para tu referencia, cómo es, digamos, la causa de cada posición, Jimmy, en esos curas progresistas encontré lecciones de valores morales, éticos, religiosos, que eran acordes, digamos, a una vocación de servicio para la gente pobre. De ahí nació la trilogía de la sangre, el corazón y la cabeza, y de ahí nació también en el primer documento del IPTK esa referencia ya de plan estratégico de los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces son dos figuras bíblicas heredadas de esa ideología progresista de los jesuitas. ¿Por qué sangre, corazón y cabeza? Sangre, sangre indígena. Corazón, corazón cristiano. Humanidad, solidaridad, honestidad. Y cabeza,
cabeza científica, es decir, hay que preguntarse, que llega uno al marxismo, porque el marxismo es el que le va respondiendo, decir, esto se debe a aquello, esta es la teoría que explica la lucha de clases, etcétera. Entonces esa combinación de, digamos, sangre, corazón y cabeza, fue el núcleo ideológico para el nacimiento del IPTK. Y eso coincidió con los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes apocalípticos que nosotros pusimos en el nacimiento del IPTK en su primer documento eran la muerte, la miseria, la explotación y la corrupción. Sí. Hace 50 años, Jimmy. Y entonces eso también inspiró un plan estratégico de acción social de carácter político para la gente pobre de la provincia Chayanta. Doctor, en esta narrativa sobre el nacimiento y los elementos simbólicos que tiene el IPTK, ¿cómo se sitúa ahora la sangre, el corazón y la cabeza? ¿Tienen el mismo valor que en el nacimiento del IPTK? Han pasado 50 años, estamos a pocos meses de cumplir 50 años como institución. ¿Qué valor tienen? Además, los cuatro jinetes del apocalipsis tienen esa misma fuerza que tenían en su nacimiento como organización en IPTK. Es tan importante lo que usted dice, Jimmy, que si uno no tuviera una fortaleza ideológica de compromiso con el pueblo, desaparecerían estos símbolos como cosas superficiales. Y ahora yo creo que, digamos, la sangre, el corazón y la cabeza tienen la misma magnitud, si no es mayor, que en el origen del IPTK. Porque con sangre lo que ha descubierto no solo Chayanta, sino todo el país, o sea, no solo gracias al IPTK en Chayanta, sino el pueblo boliviano en su conjunto, que para ejemplo del mundo se ha demostrado, ahora que es aceptado universalmente, incluso en el campo científico, que no hay país alguno que no sea plurinacional. Estados Unidos, migración norteamericana, influencia, migración china, de otros pueblos europeos y de las naciones originarias de los Estados Unidos. Claro. O sea, es una configuración similar a la que tiene Bolivia, pero con una solución diferente. Ahí redujeron a los indígenas, se apropiaron los españoles, los ingleses, hicieron un imperio, crearon un estado federal con sus 13 provincias. O sea, es una historia paralela, pero donde la sangre tiene un tratamiento diferente, no solo con las naciones oprimidas de Norteamérica, sino también ya étnicamente, racialmente, con los negros, por ejemplo, o los latinoamericanos. O sea, la lección uno aprende en cada escenario. Y en el caso de Bolivia, refiriéndonos al IPTK, esa plurinacionalidad no fue descubierta por el IPTK. Nosotros hablamos de la sangre quechua de la provincia de Chayanta, pero después el país descubrió que eran más de 36 naciones que conformaban una gran nacionalidad pluri, que ha sido, digamos, un gran paso histórico del encuentro de su propia identidad como país. Tiene esa trascendencia la sangre. El corazón, yo creo que los valores ideológicos, religiosos que nosotros adquirimos, digamos, con el corazón que te enseñaba la Iglesia, ser honrado, solidario, humanista. La teología de la liberación. La teología de la liberación, que era distinta del conservadurismo religioso. Claro. Yo no he sido muy inclinado, por ejemplo, a los ritos y a los cultos tradicionales de la Iglesia, pese a ser católico. Aunque en el colegio he sido hasta sacristán, ¿no? Ayudaba en la misa, hacíamos misas en latín, etcétera. Yo me sé de todo aquello, pero no creía mucho en los ritos. ¿Ha sido monaguillo, doctor? Sí, que tocaba la campanilla, ¿no? etcétera. Y tomábamos desayuno con queso donado por los Estados Unidos y una marraqueta grande con chocolate en leche que nos daba el hermano mercader. O sea, no el Johnny Mejía. Ah, Johnny Mejía. Entonces es toda una historia que te enseña que hay también en el orden religioso una contradicción. El conservadurismo ritual, tradicional,
que desemboca en la beatería, por ejemplo, para decir algún ejemplo, pero hay otra que se cuestiona, la Rerum Novarum, la 40º anno, los concilios, ¿no es cierto?, la ideología política que se mete en la religión, genera una corriente progresista en aquella época dentro de la Iglesia Católica. Entonces vienen españoles clásicos, conservadores, y tienen jóvenes progresistas jesuitas, y ellos nos metieron los valores del corazón. Yo no quiero, digamos, autoalabarme porque sería una vanidad, pero por ejemplo algo que para mí es fundamental es la honradez, la honestidad. Pero para eso tienes que cambiar de mentalidad, Jimmy. O sea, no tienes que vivir para el que tener más y cada día más, sino tu patrón es el servicio, la gente, el humilde, la caridad inclusive. Entonces son dos valores distintos. Entonces depende de qué cultivas en tu huerto, o el egoísmo, ¿no es cierto?, digamos la avidez de tener plata, bienes, etcétera, o simplemente dedicas en tu corazón, palpitando, digamos, todos los días un compromiso con la gente que es igual a lo que tú fuiste en su momento, gente pobre, gente humilde, gente de origen indígena. Quemar la vida por los demás, doctor. Claro, y eso ayuda al cerebro. Claro. Si no hubiera habido cerebro, claro, se queda en poco, digamos, la sangre, y a veces uno se vuelve racista incluso siendo indígena, ¿no? Porque el enemigo es el gringo, etcétera. O se vuelve, digamos, materialista, pero en el otro sentido, del arribismo, de la negociación, hasta de la corrupción. Claro. Si uno es pobre y al día siguiente se vuelve rico, por algo ha de ser, ¿no es cierto? No es por valores de trabajo permanente. Ha entrado el bicho de la corrupción en esa gente pobre, ¿no? Entonces, en el caso de la cabeza, o te vuelves apacible, digamos, y no haces nada, o simplemente te vuelves funcional, un buen abogado, un buen médico, acomodado, que gana bien, o tienes otra manera de pensar ideológicamente, que es el cerebro, y te dice, duda, cuestiona, critica, transforma, corre el riesgo que valga la pena, pero por lo que crees tienes que luchar. Eso es cerebro. La autocrítica, doctor, porque a veces pensamos que optando por una línea u opción política ya está todo resuelto, ¿no? Somos la gente que no falla, pero también somos falibles desde una u otra opción, doctor. Y la palabra clave, Jimmy, a mi modo de ver, es la relatividad. En la sangre hay relatividad. Los extremos son las enfermedades radicales de la sangre, ¿no? El racista, el aristócrata, el que mira hacia abajo, estos son brutos, no son seres humanos, hay que civilizarlos. Eso es racismo puro. Pero también de abajo viene, ¿no?, el resentimiento, etcétera. Igual en el caso del corazón. Es decir, uno fabrica, desde mi punto de vista, muy humildemente digo, valores y contravalores con la misma palabra. Uno puede decir, hay que ser honrados, y sin embargo, sin que nadie se dé cuenta, uno no es honrado. Dice que es honrado, aparenta que es honrado, pero está sacando algún beneficio por debajo. Se habla de un discurso políticamente correcto, doctor, ¿no? Hay que ser consecuente con el sentido crítico de la sangre, del corazón y de la cabeza. Incluso en la cabeza, a mi modo de ver, muy modestamente digo, no hay verdades absolutas. O sea, el marxismo, por ejemplo, uno no puede tomar como si fuera religión, ¿no? La religión dice, existe Dios, y entonces uno cuestiona de si es verdad o no es verdad. Pero tampoco puedes decir, existe la lucha de clases y esto es lo que va a cambiar, porque ya Mao dijo, ¿no? ¿Y dónde hay clases sociales entre burguesía y proletariado en China? ¿No? Entonces no encajaba la teoría. O en Bolivia. Entonces la relatividad yo creo que es el sentido crítico. Si de algo puedo hablar para estos cursos que incluso vamos a reiniciar y estas charlas, Simi, es que el IPTK puede reclamarse como humilde constructor de un concepto que combina los dos aspectos que hemos señalado: sangre, corazón, cabeza, miseria o muerte, explotación, miseria, corrupción, todo eso mezclado en una licuadora. Nosotros estamos
en la tarea, por eso es una línea estratégica que la llamamos incluso de formación político-social, es que tenemos que generar una nueva conciencia crítica constructiva. ¿Qué quiere decir eso? Conciencia quiere decir que tienes que pensar más profundamente que la simple referencia superficial. Crítica quiere decir antidogmática en la religión y en la política, porque tienes que dudar, tienes que explicarte y buscar las profundidades de la realidad que no siempre se acuñan con dogmas o con verdades absolutas. Yo, por ejemplo, digo claramente en los cursos, no hay verdad, porque la verdad es un invento humano de la inteligencia que le da un valor supremo a cualquier cosa cuando eso no existe. Doctor, mucha gente considera que en este tiempo en el que muchas cosas se han relativizado, ser ortodoxos, ¿no?, en las interpretaciones, en tus posiciones, es lo que se necesita para volver al cauce y tener claridad en las posiciones que asumimos. Entonces, me pongo a pensar con esto que nos dice, todo se puede dudar, se tiene que dudar, ¿no?, como un ejercicio. Doctor, ¿podemos hablar del método dialéctico del conocimiento? Yo creo que ha dado una base muy importante sobre el origen y los sustentos teóricos de todo el pensamiento que se ha producido en el IPTK y se sigue produciendo, pero para hablar de una herramienta bastante interesante y muy útil para estos ejercicios, el método dialéctico del conocimiento. ¿Cómo nace y qué utilidad tiene para interpretar no solamente cosas de la, digamos, macropolítica, sino en la existencia, en la individualidad de cada uno de nosotros también? Humildemente yo creo que otro aporte que puede dar el IPTK en esta experiencia de 50 años es la profundidad del conocimiento. Y eso tiene que ver con la metodología. Pero incluso explicando este aspecto que es crucial, Jimmy, no solo es ortodoxia, ¿no? Entendida la ortodoxia como casi metes a la licuadora varios frutos y sale lo que sale, ¿no? Una mezcla de todo. De todo. No, y eso tiene que ver con lo que tú tan importantemente dices del método. Lo que nosotros creemos, y no es un método dialéctico fundamentalista de tipo marxista, porque también el marxismo ha caído en fundamentalismos, el método que es fruto humilde de la experiencia de 50 años del IPTK, y por eso tiene mucho que ver con la conciencia crítica constructiva, es predisponerte intelectualmente en las condiciones que tú tienes, rico, pobre, clase media, intelectual, analfabeto, no importa, pero tienes que hacer trabajar tu cerebro, que es un componente dual, porque es biológico, físico y químico, son millones de neuronas ahí que se están agitando en el cerebro, por tanto no es una cosa milagrosa o fundamentalista del marxismo, digamos, no, sino es algo que se produce en el cerebro humano de 8.000 millones de personas que somos en el planeta, pero esa operación biológico, físico, química de carácter material del ser humano produce como efecto, y eso es lo extraordinario de la humanidad, una capacidad que transforma la realidad de su propia existencia. Por eso inventa una bomba atómica o una medicina. O sea, el cerebro, además de lo biológico, tiene una función extraordinaria que le llamamos la capacidad cognitiva y la inteligencia humana para enfocar una realidad y transformarla. ¿Dónde queda el problema? Que generalmente, y eso sucede ahora en todo el mundo, seguimos tratando a la realidad como que eso depende del avance científico. En realidad el avance científico más exitoso que se tenga en astronomía, en química, en biología o en lo que sea, es una aproximación lo más cercana posible de la realidad. Por eso hay muchas enfermedades que no tienen solución todavía hasta ahora y ya estamos en el siglo XXI. O sea, son las limitaciones de la propia capacidad intelectual. Pero ¿a dónde voy con
toda esta explicación. Nosotros creemos que generar conciencia crítica constructiva es asumir duda, investigación, ansiedad para conocer más. Pero el segundo elemento es que conocer, simplificando, tiene dos niveles, o tres, pero señalemos dos. Todo el mundo, al 99%, conoce superficialmente las cosas. Es anecdótico, es chismorreo, es superficialidad, y a eso nosotros le hemos puesto un nombre en la pedagogía que transmitimos. Decimos surfear. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona se pone sobre una tabla, el mar está agitado y se vuelve experto en flotar en ese mar agitado, es surfear. Pero ese es su conocimiento superficial, es habilidad simplemente técnica para salvarse y flotar y no hundirse. Eso es insuficiente para el campo del conocimiento. Entonces nosotros decimos, aquí viene el método dialéctico, lo que hay que hacer, además de surfear, porque también hay que saber nadar y tener hasta estilo, es que tienes que meterte dentro. Y para meterte dentro no puedes solamente usar una tablita, porque la tablita va a flotar, no va a entrar. Tienes que ponerte un buzo, ¿no? Un traje especial, ¿no? Escafandra, oxígeno, y tienes que meterte 20 metros abajo. Surfear te hace descubrir una realidad distinta de la superficie. Hay peces, hay agua, hay minerales, todo es mundo complejo, agitado también. las profundidades. Entonces, la conciencia crítica constructiva se pone un traje para bucear, y el método del buceo es descubrir las complejidades internas e invisibles de cualquier realidad, sea física, sea química, sea biológica, sea social. Entonces, superas la superficialidad del conocimiento, incluso con una pretensión que esos superficiales hablan de verdades, como si fueran verdades, surfear arriba sin comprender qué está pasando abajo. Modesta, humildemente, hay que profundizar, incluso descubres que no hay verdades, que todo es complejo. Entonces, la complejidad que se descubrió por la filosofía, incluso de Heráclito, ya habló Platón, Aristóteles, de la dialéctica, luego fue Hegel el que perfeccionó eso, pero con una distorsión tan grave de ese surfeo, Jimmy, que Hegel llegó a la conclusión de que la materia no existe, que es un invento de la idea, la idea absoluta. Por eso es padre del idealismo. Llegas a ese absurdo para cualquiera que decir, no, esta mesa no existe, es mi invento. Tampoco es así. Pero tampoco es lo contrario, solo la tabla existe y no existe el pensamiento. Entonces, la dialéctica materialista y la dialéctica social son métodos de conocimiento científico, de buceo en profundidad, no para engullirse la realidad, porque no puedes meter el árbol dentro de tu ojo y de tu cerebro, el árbol va a estar ahí. Lo que tienes que hacer es conocerlo, conocer el árbol, en sus raíces, en su tallo, en sus vertientes, en su composición química. Cuando llegues a ese nivel que no sustituye al árbol, has llegado al conocimiento científico, al conocimiento dialéctico. Doctor, en varios tramos y también en publicaciones se habla de la conciencia crítica constructiva. Para llegar a este nivel de conciencia crítica y constructiva, es importante nuestro sentido de pertenencia. Hablo de la clase media, y muchos de nosotros que tenemos afortunadamente un trabajo, una pega, como decimos comúnmente, hemos logrado estudios, somos de la clase media. ¿Qué es la clase media, doctor? ¿Es una ilusión? ¿Existe realmente? ¿Existimos los que alguna vez nos hemos dicho somos de clase media? Voy a empezar diciéndote una barbaridad. Eso es buceo y no surfear. Nada de lo que ha creado el ser humano existe materialmente. Althusser decía, el conocimiento, que le llama después ideología, porque es conocimiento social, o sea, esa facultad del ser humano para captar la realidad, porque eso es conocimiento,
no es la realidad misma, sino conocer la realidad, aprehender la realidad, reflejar la realidad, ¿no? Captar la realidad, es como una máquina fotográfica que capta una imagen. En esa lógica del conocimiento, lo que vemos, Jimmy, es que el conocimiento científico es simplemente una aproximación de la alusión-ilusión. Es decir, no puede haber un pensamiento puro sin referencia material. Pongamos un ejemplo simple, el unicornio. ¿Qué es el unicornio? Es un caballo con un cuerno, para simplificar. Un ser mitológico. ¿No es cierto? Es un invento, no existe. Pero no existe porque es una idea etérea, producto del conocimiento, falso. Porque no hay caballo con cuerno, ni cuernos sueltos sin caballo. Entonces tú mentalmente armas una figura irreal, y esa es la insuficiencia de la inteligencia, pero tiene consecuencias porque desagregas los elementos del átomo, los separas y fabricas una bomba atómica. Y la bomba atómica sobre Hiroshima mata a 200.000 personas. ¿No? Entonces, la travesura de la inteligencia humana, y eso va a tener que ver con el predominio económico, el control político, etcétera, se ha apoderado ese conocimiento humano por quienes tienen el poder económico, social, cultural, ideológico o político, y en función de eso construyen ilusiones, espejismos, paradigmas falsos, mentiras que parecen verdades, y eso lo vuelve esa estrategia. En este momento, junto a la geopolítica, estamos viviendo un absurdo, por ejemplo, de poner en peligro la existencia de toda la humanidad. Por un error, por un botón rojo que se puede apretar, por un gobernante que puede ser loco o sabio, no importa, pero estamos en esa artificialidad que es trampa del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el gran desafío nuestro, modestamente? Que eso no puede seguir imperando. Tenemos que hacer el esfuerzo de forjar una conciencia crítica constructiva en 4 niveles. Todos somos subconscientes, y creo que es el 90% de nuestra conducta es inconsciente o subconsciente. Luego subimos a un nivel mucho más profundo, que es la conciencia sin S. Es darse cuenta de lo ajeno, del extraño. No solo yo, sino hay un Jimmy, hay un micrófono, hay un entorno, hay una naturaleza. Entonces, descubrir eso ya no es solo superficialidad, sino ya estás reflexionando mucho más. Conocimiento científico se vuelve funcional porque desentrañas la química, la física, y ese es un conocimiento más profundo. Hablan de que eso se debe a la milagrosa aparición y articulación del lenguaje hace 50.000 años. En realidad hay un Harari, ¿no?, que dice: la revolución científica apareció cuando apareció el lenguaje, porque el lenguaje permitió la comunicación, oral o escrita o gráfica, y eso provocó un estallido del desarrollo del conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento dialéctico? No es el descriptivo, no es el superficial, no es el subconsciente que nos domina todo. Vivimos 90% con subconsciencia. El crítico es tan selectivo, tan excepcional, aunque sea pequeñito, que duda de todo, explica de todo, se acerca lo más próximo que sea a la realidad y tiene la capacidad de transformar esa realidad de manera más adecuada y no simplemente utilizarla. Muy bien. Bueno, en la recta final de esta muy interesante conversación, doctor, quisiéramos referirnos a los desafíos que tiene el IPTK en esta otra vocación y una ruta que tiene que ver con la formación, justamente con estos elementos, porque la producción teórica, conceptual, está ahí. Tenemos libros a los que se puede acceder, pero también tenemos esta experiencia, doctor, usted como formador. ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué desafíos asume en justamente el año en el que se cumple 50 años, doctor, en esta materia? Tenemos unos minutos para concluir la hora, y creo que es la pregunta más importante, Jim, porque todo esto que parece bla bla, ¿no?, ¿en qué se concreta?
Y volvemos a la introducción tuya, es decir, la justificación de la existencia del IPTK es poder incidir, influir, penetrar, si vale el término, sobre todo a partir del conocimiento, de la conciencia crítica, del análisis dialéctico, aquello que necesita la realidad para ser transformada. Entonces, la novedad a la pregunta tuya, que es importante, tenía que anunciarlo, es que hemos decidido, tenemos una reunión de directorio esta tarde en el IPTK y seguramente se van a aprobar las líneas maestras de aquello, hacer dos cosas. Una primera que hemos elaborado ya con el equipo de ustedes, son 4 profesionales que han planteado la necesidad de volver a este tipo de programas. Ya estamos decididos de hacerlo por lo menos una vez a la semana. A la semana, sí. Los días martes, si se puede. Esa es ya una oferta, porque además han habido pedidos, no multitudinarios, escasos, pero de gente que quiere oír otra manera de opinar, de informar, y nos han dicho por qué no vuelven a repetir aquello que siempre han querido enseñar. Entonces vamos a hacer este programa de análisis dialéctico de coyuntura en una gama muy grande de temas útiles que la gente quiere saber. Geopolítica, unipolaridad, la caída del dólar o no, la Tercera Guerra Mundial, lo de Afganistán, Siria, ¿no? la masacre de los niños, todo, también el tema político nacional o incluso el tema político local. O sea, tenemos que hacer una agenda de análisis para este programa. Esa es la promesa que estamos asumiendo. Pero la otra, que me parece incluso mucho más estratégica, mucho más profunda, es que a partir del mes de abril vamos a iniciar como IPTK con el funcionamiento de un centro de formación política integral. Política no en el sentido de partido, porque no somos de ningún partido y además estamos en una crisis total desde el punto de vista político. Es formación política integral porque esto de la conciencia crítica y de la revolución del conocimiento tienen que tener una utilidad para ser aplicados en la realidad concreta de Bolivia y el mundo. Entonces, lo que hemos decidido desde el mes de abril es hacer un curso de formación integral para que el que durante 10 meses vaya un día a la semana con condiciones posibles, o sea, no es lucrativo, no es que hay que pagar cosas imposibles, vamos a hacer un curso con 2 columnas, en realidad son 3, pero 2 están elaboradas, que son fundamentales. La formación teórica, hemos hecho 5 libros, 5 cuadernos, hay 5 temas claves de formación teórica, dialéctica, economía, política, lo social, etcétera, lo ideológico. Son 5 temas con sus 5 cuadernos, o sea, hay material producido de estos últimos años. Y la segunda columna, que es la novedad para este curso que va a empezar en abril, es lo que hemos llamado los 5 ejes temáticos. Primer eje, conciencia crítica. Segundo eje, análisis de coyuntura. Y en análisis de coyuntura tenemos que ver el análisis integral, el análisis político, el análisis electoral, el análisis de la gestión de este gobierno, por ejemplo, o de los gobiernos que van a venir a nivel departamental o municipal. Ese es el segundo tema. Análisis de la coyuntura política en esos niveles. Tercero, geopolítica, que nadie cultiva eso. Creen que estamos navegando solitos como Bolivia en el mundo, cuando no es así. Tenemos una determinación muy grande de la geopolítica. No sabemos qué va a hacer nuestro presidente pasado mañana cuando anuncie alguna medida que sea geopolítica.
para poner como ejemplo, doctor, por esta situación entre Israel e Irán, Por ejemplo, el barril de petróleo ha llegado a costar ya $120. se ha bajado a 85, Ah, pero sí, estaba a 110. sí, 100 y... Entonces, eso tiene una repercusión, porque en un contexto en el que en los surtidores falta combustible, están largas las filas, uno se pregunta, ¿y qué va a hacer el Estado boliviano en una situación así? Mire las trascendencias, por eso este curso va a ser fundamental en materia de geopolítica, Geopolítica. que es el tercer tema, digamos. ¿Qué pasaría, para no suponer y empezar a subjetivamente calificar un gobierno, si la guerra en este momento del planeta se está entendiendo que es fundamentalmente por el control de los recursos naturales? Petróleo, litio, no, mercurio, tierras raras, por decir algo. Y eso es lo que está determinando todo el comportamiento de todos los países del mundo en este momento. ¿Qué pasaría si un país como el nuestro, no pongamos al nuestro para no subjetivizar, puede ser el Perú, pero supongamos que sea el nuestro, se pronuncie por un lado o por el otro en estos temas geopolíticos trascendentales? Entreguemos el litio, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con el litio si eso es determinante para el dominio de la unipolaridad? O sea, todo está concatenado, entonces es necesario hablar de conciencia crítica, de análisis de coyuntura, de instrumento político. En este momento, Bolivia da la impresión, tenemos que examinar a fondo, de que es como un desierto donde nadie se entiende claramente en la política. Todo el mundo está desconcertado por lo que uno charla, Jimmy. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las elecciones subnacionales? ¿Por quién van a votar si hay 15 candidatos a gobernador o alcalde en el pueblo más pequeño? Entonces hay una especie de degradación del escenario político. Solamente el 40% de quienes han sido consultados en una reciente encuesta ya sabe por quién votará. Yo estoy en la duda, no sé ni quiénes son todos los candidatos, ¿no? Entonces, mire al grado a que hemos llegado. Entonces, es necesario hacer ese examen de coyuntura de lo que estamos viviendo, geopolítica, pero también cambio climático. Claro, sí. Podemos estar así tranquilos y dentro de un año suben 3 grados la temperatura y se acaba el mundo. O sea, todo está tan concatenado que nuestro curso de formación va a ser teórico y va a ser de análisis dialéctico de lo concreto que sucede con el caso de Bolivia. Doctor, decíamos en algún tramo de esta muy interesante charla que estamos en un contexto en el que la superficialidad, lo rápido, ¿no? Lo urgente es lo que prima en cada una de nuestras vidas, en nuestras decisiones, pero la propuesta del IPTK tiene que ver con un análisis y un posicionamiento más profundo, mucho más profundo. Doctor, estamos muy agradecidos. ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué le parece la cabina? Muy bonito, porque bien, ¿no? Sobre todo incluso han tenido, creo, el acierto de mostrar lo que somos, esa pluralidad, pero esa raíz tan originaria que es excepcional para el caso de Bolivia. Felicidades, Jimmy, al equipo. Sí, hay todo un equipo de producción de estos contenidos que los vamos a ir trabajando paulatinamente. Amigos y amigas, como siempre un gusto, doctor, que nos vaya muy bien y hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias.